Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal en el cual seguiremos viendo sobre programación en lenguaje C y C++. Para esta ocasión veremos lo que es la segunda parte el tema de funciones, en el cual veremos cómo crear nuestras propias funciones, también denominadas como funciones del programador o del desarrollador. Bien, las funciones del programador, como dice aquí el texto, podemos resumirlo como que son aquellas secciones de código que son creados por el programador o por uno o varios desarrolladores. Pero sobre todo lo más importante es que son funciones que están fuera de la biblioteca estándar del lenguaje C o C++ o C Sharp o también otros lenguajes como Java, ya que estas son creadas digamos, a modo personalizado según los requerimientos que se soliciten para resolver un problema o al desarrollar un software. En este caso, como se puede ver aquí, cuando desarrollamos software lo podemos hacer entre una persona y gracias a las funciones hechas por el programador podemos especificar lo que son las partes de código requeridas, así como también podemos reutilizar ese mismo código para otros proyectos o otros sistemas. Y la ventaja de esto que en un trabajo en equipo se puede dividir lo que es el desarrollo de todo un programa o un sistema entre varios elementos del grupo y así se puede, digamos que, mm, podemos decir que economizamos lo que es tiempo y esfuerzo gracias a las funciones. Bien, pero antes de entrar de lleno a cómo declarar o cómo crear funciones en C y C++, tenemos que tomar en cuenta una regla no escrita, pero que sí es muy importante, que es de que antes de empezar a programar, primero debemos que definir el problema que queremos solucionar, así como también especificar el cómo vamos a resolverlo. Para ello, haremos uso de lo que son las diagramas de flujo que vimos en los primeros videos de este canal. En este caso, ya que tengamos ya definido el problema y cómo solucionarlo, como dice en el texto siguiente, tenemos que hacer uso de dos elementos. Uno es el prototipo de función y otro es la declaración de la función. ¿Y qué significa estos tipos de conceptos? En este caso lo veremos a continuación. Ya que hayamos definido en un diagrama de flujo el cómo resolver el problema, debemos pasar a generar lo que es el prototipo de función. Aquí nos dice que el prototipo de función proporciona el compilador la descripción de la función que será definida. Es decir, solo definimos lo que es la estructura de cómo va a estar la función. Aquí nos dice que el prototipo incluye el tipo de retorno, también lo que es cuál es un tipo de variable que hemos visto anteriormente del lenguaje C. En este caso, el tipo de retorno puede ser cualquier tipo de dato manejado en C, ya sea un valor entero mediante el tipo de dato int o una variable o un tipo de dato flotante o decimal declarado mediante float o double. En este caso, la única excepción para ponerle algún valor de retorno es cuando declaramos a la función de tipo void o vacío. Ok, aquí también nos dice que el prototipo de función incluye el tipo de datos de argumentos. Pero antes de eso, aquí nos está mencionando que cada prototipo de función o función tiene que tener un nombre, en este caso debe ser único y debe ser representativo del tipo de problema que tiene que resolver. Y ya que hemos colocado el nombre de la función, aquí como dice, mencioné hace rato, debe colocarse lo que son los argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Los argumentos son solamente los datos que la función va a recibir y con los cuales va a resolver el problema. En este caso podemos decir que los argumentos se colocan después de definir el tipo de retorno, así como también el nombre de la función, y posteriormente de poner el nombre de la función se declara lo que es se ponen lo que son los paréntesis, y dentro de esos paréntesis vamos a declarar lo que son los argumentos o datos que va a recibir la función.
Y ya por último, ya que ya hemos cerrado el paréntesis, coloco lo que es el punto y coma para cerrar la definición de la función, del prototipo de función, perdón. Bien, ahora voy a activar aquí lo que es mi herramienta de punteo de pluma. Ahí está ya. Aquí abajito podemos ver unos ejemplos de prototipo de función. Aquí, como pueden ver, en el primer ejemplo nos coloca la palabra float, indicando que esa función va a retornarnos un valor de tipo flotante o de decimal. Posteriormente, aquí podemos ver que se va colocando un nombre de la función. En este caso, el nombre es área-triángulo. Es decir, que en este caso esa función va a sacarnos o va a permitir obtener el área del triángulo. Y posteriormente aquí podemos ver que se colocan, bueno, aquí le tapé sin por error, disculpa, una disculpa a la audiencia. Ahí está, para que sea bien. En este caso, después de colocar el nombre de la función, le colocamos lo que son unos paréntesis. Y entre esos paréntesis le colocamos lo que son los argumentos o valores que va a recibir la función. En este caso, aquí nos está diciendo que esta función llamada área triángulo va a recibir dos argumentos o dos valores. Uno que se llama base, que va a ser de tipo flotante, y otro que se llama altura, que también es de tipo flotante. Este caso va definido por nosotros los programadores o desarrolladores. ¿Por qué float? Porque por obvio, si vamos a manejar área del triángulo, pues su fórmula es base por altura sobre 2, y eso, al ver una división, pues va a provocar que ocurra la obtención de un valor que tenga decimales. Y por último, perdón, a veces se me va un poquito el mouse. Ahí está ya. Y como podemos ver aquí, al final de la sentencia y después del punto y coma, perdón, después del paréntesis va un punto y coma, indicando que ahí termina la declaración del prototipo de función. En el siguiente ejemplo, aquí tenemos un tipo entero. Nos está indicando que área de guión bajo rectángulo, voy a marcar aquí con una flechita, ahí está ya. Aquí nos está indicando que área-rectángulo va a ser, nos va a retornar un valor de tipo entero. Y aquí después del nombre van los paréntesis. Y posteriormente aquí van los argumentos que va a recibir. En este caso va a recibir a base y a altura, los cuales van a ser ambos de tipo entero. Y como podemos ver aquí, colocamos el punto y coma para terminar la definición del prototipo de función. Y como podemos ver el siguiente ejemplo, uno que dice calcular sueldo, guión bajo sueldo, guión bajo neto. Igual aquí nos coloca que va a retornarnos un tipo de dato flotante, es decir, un resultado que tenga decimales. Luego se deja espacio, se le coloca el nombre de la función que se llama calcular guión bajo sueldo, guión bajo neto. Posteriormente se colocan entre paréntesis los argumentos que va a recibir, o el argumento que va a recibir en este caso. Un pequeño error, sueldo, guión bajo, bruto, ahí está ya. Este caso aquí nos indica que solo va a recibir un argumento o un valor que va a ser el sueldo bruto, y se cierra con el punto y coma la definición o la declaración del prototipo de función. El último ejemplo, aquí nos está diciendo que este tipo void. Aquí nos indica que cuando manejemos un tipo de retorno void, no es obligatorio colocarle un return a esa función, simplemente no va a retornar nada, y por lo tanto los resultados los puede manejar la misma función. En este caso, aquí nos indica que va a ser tipo void vacío, no va a retornar nada, y luego se le coloca espacio, y el nombre que tiene esta función es mandar mensaje pantalla, es decir, podemos hacer que esa función nada más nos mande un mensajito en pantalla. Y aquí, como pueden ver, después de los paréntesis se le coloca el tipo de dato void, indicando que es vacío. O también podemos dejarlo simplemente con los paréntesis abiertos sin ningún problema. El lenguaje C y C++ va a reconocer que esa función no va a recibir nada, ningún argumento. Y al final aquí podemos ver el punto y coma para terminar la declaración de la función, perdón, el prototipo de función. En resumen, el prototipo de función simplemente nos sirve para definir el tipo de retorno, el nombre de la función y los datos que va a recibir la función, y nada más.
O sea que este caso no va a hacer nada, simplemente nos sirve para especificarle al lenguaje C qué funciones se van a ir creando. Es como por ejemplo, es como si habláramos con el lenguaje y dijéramos, oye, el lenguaje C, voy a hacer una función. Y el lenguaje C nos pregunta, ah, sí, sí, una función. Muy bien, vas a manejar funciones. ¿Cuántas funciones? Ah, solamente una. Ah, solo una, bien. Ahora dime, eh, programador, dime qué es lo que va a llevar la función, cómo se va a llamar y qué datos va a llevar. Así más o menos funcionaría el prototipo de función. Nosotros le especificamos al lenguaje el tipo de retorno, el nombre que va a llevar la función y entre paréntesis colocaríamos los datos que va a recibir, así como el tipo de datos que recibirá la función, los cuales va a utilizar para hacer lo que tenga que hacer. Y al final se termina la declaración con punto y coma. La única excepción en caso de que no queramos manejar algún retorno, un valor de retorno o no jalar argumentos o valores, es usando el tipo de datos void. Y bien, ya que hayamos declarado en el lenguaje C el prototipo de función, hay que darle lo que es la funcionalidad a dicha función. Para ello, vamos a hacer uso de la definición de la función, que es básicamente la función en sí, ya que en este caso en la definición de función ya hay que colocarle los elementos que va a realizar en este caso la función. Aquí por ejemplo, por lo común, la definición de la función tiene que tener la misma estructura que el prototipo de función, a excepción de que después de los paréntesis ya no le colocaríamos punto y coma, sino que ahí le colocaríamos unas llavecitas indicando que se empieza un bloque y dentro de ese bloque la función va a hacer lo que tenga que hacer. Aquí tenemos como ejemplo el ejemplo del rectángulo. Aquí como podemos ver el nombre de la función o la estructura de la función es similar al prototipo de función. Nos dice aquí float area-triángulo entre paréntesis más los argumentos que lleva, en este caso que va a recibir una variable llamada base y un valor llamado altura. Como pueden ver aquí no va ningún punto y coma, sino que simplemente se salta la siguiente línea de código y se coloca el bloque conformado por los paréntesis, perdón, por las llavecitas. Y dentro de llavecitas ya colocamos lo que va a realizar la función. En este caso, aquí la función lo que hace que va a declarar una variable llamada área, de caso de tipo flotante, así que vamos a manejar decimales. Y ya que declaramos la variable área, que es la que va a recibir el resultado, vamos a ejecutar su operación, es decir, área va a ser igual a base por altura y encerrado entre paréntesis, al final se divide entre 2. Cuando hacemos esto, estamos indicando que primero se va a ejecutar lo que está entre paréntesis, es decir, base por altura, y ya lo que salga de ahí se va a dividir entre 2. Y ya que la función hizo lo que tenga que hacer, es decir, ya ejecutar las operaciones, ya hizo los cálculos, etcétera, al final se le coloca un return y en ese return colocamos las variables o variables que queremos que nos retorne la función. Recordemos que también, por ejemplo, tenemos a la función main, que es el cuerpo principal del programa, el cual tiene al final un return 0. Ese return indica que cuando la función main, que es el cuerpo principal del programa, termina correctamente, nos retorna el valor de 0, indicándole al sistema operativo que todo terminó bien. En este caso, en este ejemplo de función que se llama área-triángulo, lo que va a retornar en este caso es el valor de la variable área que se obtuvo mediante la operación matemática que vemos aquí, en este caso aplicando la fórmula de base por altura sobre 2. Y pues bien, espero que haya quedado claro. Antes de poder hacer la definición de función, tenemos que generar lo que es el prototipo de función que vimos anteriormente. Y ya que ya hemos declarado el prototipo, le damos lo que es la funcionalidad mediante mediante las llavecitas indicando que va a hacer algo la función.
Ahora aquí veremos lo que es la sintaxis de cómo se declara en primer lugar el prototipo de función y posteriormente la definición de la función. El prototipo, aquí como nos está indicando, primero tiene que llevar el tipo de retorno, que recordemos que es cualquier tipo de dato en lenguaje C y C++. Como por ejemplo, si vamos a manejar enteros, usaremos a int. Si vamos a manejar decimales, usaremos a float o double si queremos mayor cantidad de decimales. O si estamos manejando enteros largos, usaríamos long. O si estamos utilizando enteros cortos, estaríamos usando el short. Si estuviéramos manejando caracteres, usaríamos el tipo char. O en C++ el tipo de dato string, pues, para manejar cadena de caracteres, que son más, para decir palabras. Y también si estamos manejando o si no queremos que retorne nada, usaríamos el tipo de dato void. Ya que colocamos el tipo de retorno en el prototipo de función, se debe de colocar el nombre de la función. Como mencioné hace rato, el nombre de la función tiene que ser único y repetible y sobre todo que indique de qué trata la función. No quieran ponerle el nombre de la función como por ejemplo mi función o función A o función X o función Z o función 1. No. Siempre tienen que ponerle como nombre de qué trata la función. Si ustedes quieren crear una función que permita calcular un sueldo, pueden ponerle ahí calcular-sueldo neto o calcular-sueldo bruto. O si quieren también calcular perímetros, pueden ponerle como nombre de función perímetro-cuadrado. O si quieren calcular volúmenes, sería por ejemplo volumen-cilindro. O si quieren manejar, digamos, operaciones matemáticas de física, por ejemplo, una que se llame calcular-velocidad o calcular-aceleración, etcétera. Ya que colocamos el nombre de la función, hay que abrir paréntesis y dentro del paréntesis especificamos el tipo de argumento, es decir, un tipo de dato para el argumento, así como también el nombre del argumento. Y si vamos a manejar varios argumentos, se separan por comas y se le debe colocar el tipo de dato que va a ser el argumento y el nombre que va a tener el argumento. Recordemos que los argumentos son simplemente los datos que va a recibir la función para su operación y que va a depender de la cantidad de elementos que vamos a manejar. Y pues bien, ya que tengamos creado el prototipo de función, ya podemos pasar a lo que es a la definición de la función, que es la función, como mencioné hace rato, la función en sí. Es decir, que ya tiene que hacer algo. En este caso, la parte inicial va a ser igual como en el prototipo de función. El tipo de retorno, espacio, el nombre que le vamos a dar a la función, los paréntesis y la cantidad de argumentos que va a llevar, así como también el tipo de argumento o tipo de dato que va a recibir. Con la excepción que, a diferencia del prototipo, en la definición no va a llevar punto y coma al final, sino que al final del paréntesis hacemos un enter y le colocamos las llavecitas donde vamos a colocar todos los enunciados que va a ejecutar, es decir, todo lo que tenga que hacer. Y al final de los enunciados se le debe colocar un return y le colocamos el retorno o el return con respecto al dato que va a devolver la función, a excepción de cuando se esté manejando de tipo void. Si estamos manejando una función que tenga un tipo de retorno como void, pues no es obligatorio colocar el return, simplemente dejamos como está. Ups, disculpen, tengo un ejemplo. Antes de ver ese ejemplo, vamos a ver ahora cómo empezamos a generar lo que es nuestra función, pero manejado con algoritmos, porque antes de empezar a programar, primero hay que definir el problema y cómo lo queremos resolver. Aquí vamos a hacer área de rectángulo. Excelente.
Bien, voy a salir por un momento aquí de este caso de del Impress, que me permite hacer manejar como si fuera el estilo de PowerPoint. Ahí está. Ya que estamos aquí en Linux Ubuntu, miren, ya estamos otra vez con Linux Ubuntu, gracias a que por fin pude colocar una carcasa para poder utilizar mi disco duro como externo. Y ya que estemos, ya que vayamos a definir lo que queremos hacer, podemos hacer uso de cualquier herramienta de edición de texto, como por ejemplo, si están manejando Word, perdón, están manejando Windows, pueden usar el Word, y si están usando Linux Ubuntu, podemos usar el Writer. O también, si no tienen ninguna de estas opciones, pues también pueden hacerlo en libreta, no hay problema. Una hoja de papel también sirve. Bien, en este caso aquí vamos a definir con un texto que diga hacer un diagrama de flujo para crear un programa que permita obtener el área de un rectángulo mediante el uso de funciones. Y ahí está, aquí está la problemática. Obtener el área del rectángulo mediante el uso de funciones. Ahí está, siempre hay que tener en cuenta la ortografía. Bien, lo primero que haremos es generar el diagrama de flujo de, en este caso, la función. Diagrama para la función y la vamos a llamar área-rectángulo. Y ya está. O sea, la función se va a llamar área-rectángulo. Voy a poner ignorar porque estamos hablando de una función escrita en C y en C no hay acentos. Bien, ya que tengamos eso, vamos a proceder a generar el diagrama de flujo para la función. En este caso vamos a buscar aquí diagramas de flujo y empezamos siempre por el inicio. Buscamos el inicializador, aquí está, almacenados, bla, 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 almacenamiento directo, visualización, proceso alternativo, decisión, flujo de datos. Ahí está, el finalizador, también conocido como inicializador. Lo dibujamos. Este va a ser el inicio. Voy a escribir la palabra inicio. Voy a cambiar el tipo de letra. Me gusta el de Yahoo. De 14. Vamos a subirle hasta 20. Ahí está el inicio. Vamos a ponerlo así centrado. Y listo. Vamos a colocar una flechita de flujo. Línea. Flechas de bloque. Voy a dibujar una línea. Desde aquí hacia abajo. Ahí está. Excelente. Voy a cambiar sus atributos. Sombra. Estilo de línea. Muy bien. Estilo de flecha. Flecha. Ahí está. Que tenga flecha. Y ahí está, flechita. Ah, pero no quiero flecha doble. Nada más. Ninguno al inicio. Y al final sí quiero flecha. Ahí está ya. Y listo. Ya que iniciamos, vamos a colocar ahora lo que es un proceso. Este diagrama de flujo. Vamos por proceso. ¿Y qué hace el proceso? Lo que va a procesar ahora la función es esto. Voy a escribir que hay que diga recibir
argumentos. Ahí está ya. Lo que va a hacer la función ahora va a ser recibir los argumentos. El tamaño 18, no tanta grande las letras, 15 está ya. En este caso lo que va a hacer la función área-rectángulo va a ser recibir los argumentos, y después de recibir dichos argumentos vamos a proceder. Vamos a colocar otra flechita de flujo, un poquito chueca. Ahí está ya. Vamos a poner que tenga línea, estilo de flecha. Flecha, sí, me encanta. Ups. Elemento. Ya está. Línea. Estilo de flecha. Línea está. Flecha inicial no. Quiero flecha final. Ahí está. Aceptamos. Y listo. Ya que recibimos los argumentos, lo que vamos a hacer ahora es decir, recibimos a base y altura. Vamos a proceder aquí a escribir declarar la variable área. Es decir, vamos a definirla como de tipo entero int área. Autocompletado, en este caso no me conviene. Esta es decir, declaramos la variable int área, la cual vamos a colocar este caso el resultado de la operación matemática. Aquí voy a modificarle que sean los argumentos int base, int altura, porque recordemos que la fórmula para obtener el área del rectángulo es base por altura. Está int base, int altura, y aquí estamos declarando la variable int área. Y ahí está. Ya que declaramos la variable int área, ya podemos proceder a realizar la operación. Entonces aquí colocaremos otra flecha de flujo. Esto ya. Línea. Clicamos flecha final. Y colocaremos otro proceso. Y aquí lo que queremos es simplemente llevar a cabo lo que es la operación matemática, en el cual sería área va a ser igual, y entre paréntesis vamos a multiplicar a la base por la altura y nada más, porque el área del rectángulo se obtiene con base por altura. Ya le cambiamos el tipo de letra, vamos a agrandarlo, ahí se ve mejor, más centrado, y ahí va quedando nuestro diagrama de flujo de nuestra función área rectángulo. Disculpe si está un poquito checo, pero lamentablemente no tenemos el tiempo disponible para andar colocando tanto así. Tanto para que sea tan bonito el diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque no quiero que el video sea tan largo. Ya que hayamos calculado la base y la altura, vamos a proceder. Perdón, ya que hayamos obtenido el área multiplicando la base por la altura, vamos a proceder ahora a aplicar el retorno de este caso, de dicho valor, hacia la función que lo haya llamado. Aquí entonces aquí colocaríamos otro proceso, lo dibujamos y ya está. Y adentro escribimos, hay que diga retornar el valor obtenido, o el valor del área obtenida, o el valor del área. Entonces aquí sería return área. Vamos a modificar esto para que sea un poquito más visible. Tipo de letra, un poquito el tamaño y centrado. Vamos acomodándolo.
y listo. Entonces aquí iniciaría, recibimos los argumentos, base y altura, declaramos la variable área, en este caso in área, un poquito más grande la letra, y ahí está. Entonces aquí estamos diciendo que va a recibir los argumentos de la función base y altura de tipo entero. Después de recibir los argumentos vamos a declarar la variable, en este caso área de tipo entero. Posteriormente vamos a ejecutar la fórmula que sería área es igual a base por altura. Podemos dejarlo así o simplemente sin los paréntesis, no hay problema. Y ya que hayamos obtenido el valor del área, vamos a retornarlo con un return y el nombre de la variable que vamos a retornar. Y obvio, entonces aquí ya terminaría nuestra función. Colocamos la flechita de flujo. Y por último, vamos a colocarle el finalizador. Voy a copiar este y lo voy a pegar aquí mero. Control V. Y en vez de que siga inicio, va a ser fin. Es decir, el fin de nuestra función. Y listo. Ya que hemos definido la función con nuestro diagrama de flujo, vamos ahora a definir la función main. Y sería diagrama de flujo de la función main, es decir, el cuerpo principal de nuestro programa. Y aquí lo que haremos es colocar lo siguiente. Vamos a copiar esto. Vamos a crear un inicio. Colocamos una flecha de flujo. Ahí está. Y ahora lo que haremos aquí en la función main, vamos a colocar aquí un proceso. Y en dicho proceso vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a definir el prototipo de función. En este caso sería la función que se llama área-rectángulo. Y colocaríamos de tipo entero área-rectángulo y entre paréntesis le colocamos los argumentos que va a recibir int base, int altura y al final de los paréntesis punto y coma. Vamos a cambiar un poquito el tamaño tipo de letra, tamaño de letra, lo centramos y lo ajustamos. Ahí está. La puerta de Alcalá. Ah, no, ahí está el proceso. Entonces aquí lo que haremos ahora, ya que definimos nuestro prototipo de función, voy a copiar esto, voy a pegarlo, ahí está ya. Entonces aquí lo que haremos es generar otra función, otro proceso. Y en este proceso vamos a definir variables. ¿Y qué variables van a ser? Van a ser de tipo entero. Va a ser valor 1, valor 2, resultado. Y ahí está, punto y coma. En este caso, valor 1, valor 2, vendrían siendo los valores que vamos a pasarle como argumentos
a la variable mediante el paso de argumentos aquí que se llaman base y altura. En este caso vamos a llamarlos para el principio como valor 1 y valor 2. Y todos de tipo entero. Mientras que el resultado va a ser la variable que va a recibir el retorno de este cuando recibe el return area. Y posteriormente nos va a servir para poder visualizarlo con un printf o con un code si estamos manejando C++. Ahí está ya. Ya que declaramos las variables valor 1, valor 2 y el resultado, vamos a proceder ahora bien. Ahora vamos a proceder a pedir al usuario que capture los datos. En este caso vamos aquí otra vez a diagrama de flujo y buscamos aquí a visualización. Y en visualización vamos a escribir la frase que vamos a mencionarle al usuario para introducir los datos. Entonces aquí colocaríamos entre comillas dobles favor de teclear la base, los puntos. Es decir, le estamos diciendo al usuario que teclee el valor de la base. Vamos a modificar esto, tipo de letra, tamaño, centramos y ajustamos el visualizador. Ahí está ya. Control V. Vamos a ir pegando otra flechita de flujo. Ahí está ya. Entonces aquí, ya que mencionamos al usuario a favor de teclear la base, vamos a capturar esos datos mediante el símbolo de captura, que es este, entrada manual. ¿Está? Para poder capturar datos, entrada manual. Y que vamos a capturar a valor 1. Es decir, esto vendría funcionando como si fuera en este caso un scanf si estamos manejando C, o un cin si estamos manejando C++. Vamos a cambiar el tipo de letra, el tamaño, centrado, miren qué bonito. Y ahora, para ahorrar tiempo y esfuerzo, voy a hacer lo siguiente. Voy a elegir todo esto, y voy a copiarlo y lo voy a pegar hasta por acá. Lo ajustamos. Ahí está, en vez de que diga la base, sería la altura. Por favor, teclear la altura. Y aquí sería valor 2. Ya que hemos capturado el valor 1 y el valor 2, vamos a proceder a procesarlos mediante, este caso, un proceso, valga la redundancia. Copiamos, pegamos la flechita de flujo. Ups, nos quiso pegar. Copiamos y pegamos. Ahí está ya. Entonces aquí colocaremos un proceso. Y aquí este proceso se va a llamar, adivinen cómo se va a llamar. ¿Alguien adivina? Pues se va a llamar como se llama la función de acá. Es decir, área-rectángulo. En este caso aquí sería, vamos a escribir el texto, llamar a la función área-rectángulo. ¿Y cómo lo haríamos? De la siguiente manera. Aquí vamos a llamar a resultado, perdón, vamos a usar el resultado, va a ser igual a área-rectángulo. Y listo. Vamos a cambiar el tipo de letra, el tamaño para que sea mejor. Centramos y ajustamos el dibujo del diagrama. Ahí está ya. Aquí cuando pasa a esta parte, resultado es igual a área-rectángulo. Lo que hace, perdón, voy a colocar aquí paréntesis.
Siempre recuerden que las funciones llevan paréntesis. Entonces aquí colocaríamos área es igual a resultado igual a área. Y dentro vamos a colocar aquí a valor 1, valor 2. Lo que hacemos ahí, estamos indicando. Vamos a ajustarlo para que se vea mejor. Ahí está ya. Lo que aquí estamos haciendo es indicando que la variable resultado va a llamar a la función área-rectángulo y al mismo tiempo área-rectángulo va a recibir los valores de valor, valga la redundancia, de valor 1 y valor 2. Y lo que va a hacer es que va a hacer un salto de aquí en el programa, de aquí hacia acá. Va a ser hacia ese inicio. Ahí como que se me cortó algo. Ahí está ya. Ajustamos y listo. Entonces cuando haga el salto, este proceso va a saltar hasta acá, hacia este inicio, y va a hacer todo lo que indicamos en la función. Es decir, va a recibir los argumentos como base y altura, va a declarar la variable área, va a ejecutar la operación matemática y nos va a retornar el valor con return area. Cuando pase aquí a return area y termine el fin, va a retornar otra vez aquí y entonces el valor del return area se le va a asignar ahora a resultado. Entonces, es decir, el resultado va a tener el valor de el valor que nos está retornando la función. Control V. Aquí me estoy quedando un poquito corto de espacio. Voy a subir un poquito todo esto. Ahí está ya. Acomodamos esto. Vamos acomodando poco a poco. Ahí va quedando. Las flechitas de flujo. Vamos a ir copiando esto. Ajustamos. Eso. Ahí va quedando. Y listo. Control V. Pegamos. Ahora sí, ya que el resultado haya jalado o más bien dicho haya obtenido el valor del return de área-rectángulo, vamos a proceder a visualizar ese valor mediante un visualizador. Y aquí simplemente vamos a visualizar el mensaje que diga el área del rectángulo es dos puntos y llamamos a resultado y listo. Vamos a cambiarle el tipo de letra para que se vea mejor. Ahí está ya. Una letra un poquito más grande, tamaño 15. Centramos y ajustamos. Y ahí está ya. Entonces ya que hayamos visualizado en este caso el área del rectángulo y el resultado, entre comillas esto, indicando que en este caso un texto, y lo demás es la variable. Y ya por último, ya que tengamos la visualización de ese resultado, simplemente terminamos la ejecución de nuestro programa. Copiamos y pegamos esa línea y ajustamos. Está ya. Y voy a copiar esto. El fin.
y listo. Así es como quedaría nuestro diagrama de flujo para la función main, que va a llamar a la función, en este caso, área-rectángulo. Es decir, cuando ejecutemos nuestro programa principal, va a iniciar, vamos a definir el prototipo de función, en este caso el tipo de retorno, el nombre de la función, paréntesis, los datos que va a recibir o argumentos, y al final punto y coma fuera de los paréntesis. Ya que definimos el prototipo, vamos a definir las variables, en este caso variable que sea valor 1, valor 2 y el resultado que queremos visualizar con en este caso printf o un code. Entonces aquí, ya que definimos las variables, ya procedemos a pedir al usuario que teclee la base, capturamos el valor de la base, le pedimos que capture la altura, o que escriba en este caso, y después capturamos la altura en valor 2, y ya después llamamos a la función de este modo, asignándole a la variable resultado el valor que se obtenga del retorno de esa variable. Entonces aquí, en este caso, el programa hace un salto de esta parte hasta acá y va a iniciar la función, va a recibir los argumentos, en este caso de la base y la altura. Internamente va a declarar la variable área, que es esta, y ya que declaramos área, pues ya va a proceder a realizar la operación matemática, que va a calcular el área va a ser igual a la base por la altura, y ya que tenga ese valor, pues lo va a retornar con un return, en este caso return área. Finaliza y vuelve otra vez el control de la función a esta sección, y ya que se retornó ese valor, el resultado va a tener ese valor retornado. Y por último, lo que vamos a hacer es visualizarlo mediante en este caso, visualizador, que podría ser un printf o un code. Y por último, finaliza el programa y ya sabemos de cajón que la función main, cuando termina bien, hace un return 0. Ahora bien, ya que vimos estos diagramas de flujo especificando el cómo va a estar definida tanto la función, en este caso que estamos creando, que llamada área-rectángulo, así como la ejecución de nuestra función main principal, ya vamos a ver aquí en este caso en el impress el cómo quedaría dicha función dentro de C++. Quedamos aquí en sintaxis actual. Ahí está ya. Después de la sintaxis que vimos ya anteriormente, aquí tenemos el ejemplo completo del diagrama de flujo, pero ya pasado en C++. Esto ya, perdón, no activé la herramienta de pluma. Esto ya. Esto que vemos aquí ya es lo que sabemos de cajón, que tiene que ver las librerías. Y aquí está la declaración del prototipo de función en nuestro programa principal. Por lo regular, en programas pequeños, tanto el prototipo de función como la definición de la función van en el mismo archivo de código. Y por lo común se coloca el prototipo de función antes de que empiece la función main. Como pueden ver aquí estamos definiendo el prototipo de función llamado int area rectángulo, junto con los argumentos que está recibiendo, que es base y altura, y el punto y coma para terminar la declaración de ese prototipo. Como pueden ver, está antes de main. Y la definición de la función va posteriormente fuera de main, es decir, abajito de main. Es decir, cuando ya termina el return 0 de main y termina su llavecita, aquí pueden ver, estamos colocando toda la definición de la función, es decir, todo lo que se va a ejecutar. En este caso, recordemos el diagrama de flujo, que el main, aquí tenemos el main, aquí estamos declarando valor 1, valor 2 y resultado aquí llamado result. Y posteriormente, ya que declaramos tanto el prototipo de función fuera de main y también las variables a utilizar dentro de main, aquí tenemos lo que es, como vimos en el diagrama de flujo, el mensajito que dice teclea la base del rectángulo,
Aquí capturamos el valor 1, que es para el rectángulo, la base. Otro mensajito, que es para la altura. Capturamos la altura como valor 2. Y aquí tenemos el siguiente proceso, que es el resultado, va a ser igual. Y aquí llamamos a la función área-rectángulo. Y dentro de sus paréntesis le vamos a pasar a valor 1 y a valor 2. Entonces lo que va a hacer aquí es que esto va a ser un salto de aquí hacia acá. Y ya que saltó de aquí hacia acá, entonces aquí va a ejecutarse lo que es el diagrama de flujo, en este caso la operación de la función área-rectángulo. Y como pueden ver, área-rectángulo está declarado tal y como se ve en el prototipo de función, excepto en la parte final. Aquí le colocamos en lo que es la llavecita, indicando que empieza el bloque. Y dentro de ese bloque, aquí ya declaramos el área. Y ya que declaramos el área, pues simplemente con esa área vamos a calcular con la fórmula. Y el valor que se obtenga con esa fórmula se va a retornar con un return, en este caso área punto y coma. Cuando llegamos aquí a return área punto y coma, en el diagrama de flujo es como si llegáramos a la parte del fin, y entonces hace un salto de aquí hacia acá, devolviéndole la ejecución en main y entregándole a resultado o a result el valor obtenido por el return. Y ya que se obtuvo ese resultado, pues ya aquí vemos el printf, que en este caso es el visualizador que nos muestra el resultado de obtener el área. Y por último, en este caso return 0 para main es como llegar al fin. Y cuando ejecutamos este tipo de código de ES en lenguaje C, obtenemos el siguiente resultado. Y este es el resultado de ejecutar ese código. Como pueden ver aquí, está colocando que se tecleó la área del rectángulo como el valor de 8. Ups. Está con el valor de 8, que multiplica el valor de 3. 8 por 3 nos da como resultado 24. Y lo que ocurrió aquí es lo que mencioné hace rato. Aquí está el prototipo de función. Y hasta acá está la definición de la función en sí. Es decir, la funcionalidad o la ejecución de dicha función. Y lo que hace en este caso el programa es hacer un salto de aquí en la parte del main donde está el result es igual a área-rectángulo jalando valor 1 y a valor 2. Se brinca hacia acá. Y ya que se ejecuta todo esto, esto brinca hacia acá, permitiendo posteriormente visualizar el resultado con un printf. Ahora veremos el mismo ejemplo, pero ahora en C++. Como pueden ver, es similar al anterior, simplemente en este caso hay pequeñas diferencias. Lo similar es que, como pueden ver aquí, tenemos el prototipo de función antes de que empiece main. Vale, estamos declarando el tipo de retorno, el nombre de la función y los argumentos que va a recibir, y punto y coma para terminar la definición de, perdón, para terminar el prototipo de función. Y aquí tenemos lo que es el main, y en vez de colocar printf, pues se usaron quotes, y en vez de usar scanf se usaron cin. Y aquí cuando llega aquí a result área bajo rectángulo valor 1 y valor 2, va a ser lo que mencioné hace rato, va a ser un salto de aquí hacia acá, donde simplemente se va a ejecutar todo lo que es esta parte de la función, y al llegar a return area te finaliza la función y la ejecución del programa vuelve nuevamente hacia acá, hacia result, para que al final ese valor retornado, obtenido por el return, sea visualizado con en este caso un quote, y el resultado lo veremos a continuación. Como pueden ver,
En este caso la ejecución es la misma, sigue pidiendo la base del rectángulo, la altura, lo multiplica y nos muestra el resultado. Y como pueden ver, aquí tenemos lo que es aquí tenemos lo que es el prototipo de la función antes de main y la definición de la función, o sea la subfuncionalidad afuera o al final de main. Por regular, como mencioné, en programas pequeños se puede manejar así: colocar el prototipo en la parte de arriba y colocar la funcionalidad de la función o funciones después de la llavecita del main. Pero en programas grandes o sistemas grandes, por lo común se recomienda manejarlo mediante archivos externos, es decir, que posteriormente nosotros veremos cómo generar nuestros archivos de .h para ir definiendo nuestras propias funciones fuera del programa principal. Esto nos permite ahorrar tiempo, dividir el trabajo y ahorrar esfuerzo en hacer todo entre varios. Y pues bien, llegando a este punto, solo me queda agradecerles el haber visto este video, así como también sugerirles que si son nuevos no olviden suscribirse, así como también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. También les agradecería mucho si le dan like si les gustó el video, y si no, pues no hay problema. Y también les agradecería mucho si lo compartieran para que más personas disfruten de la dicha de programar en lenguaje C y C++. Y también no olviden comentar en la zona de comentarios, valga la redundancia, lo que opinan acerca de este video, para que hagamos retroalimentación, o si tienen algunas dudas, no olviden escribirlo en la zona de comentarios, o si no también pueden escribirme en mi fanpage, cuya dirección voy a colocarla en la descripción de este video. Y pues bueno, sin más por el momento, me despido. Bye bye.